Qué gusto tener por acá en Proyecto Puente a, bueno, Fanny Duarte, primero las damas. ¿Cómo estás, Fanny? Bien, Bienvenida. bien, buenos días, gracias. ¿Tú acabas de cumplir años también o no? El 29 de marzo, Ah, ya pues hace un hace, mesecito, pues hace poco. hace poco. Hace poco, bueno, qué gusto tenerte por acá. Es que también aquí nuestro querido Conrado vas a cumplir años ya, Ya el 26, 26. 26 de mayo. ¿Tú el 26 de marzo? ¿Qué? El De 29 de marzo, marzo. 26 de marzo. 29. Ah, 29, perdón. Pero yo El cumplo 26. 45, ¿tú cuántos Sí. cumpliste? Yo 29. No, pues, Oh, pues que bien delgado. Yo- Ahí está en forma bien fitness. me Andas, está, maestro, la Leti ¿no? no me deja comer. La Leti que o está cocinando muy bien también. También. Depende de donde la Depende veas, cómo ¿no? la veas. O no te deja comer o ya no comes en sí. En fin, qué gusto tenerlos por acá, los dos. Bienvenidos, buenos días. Buenos días, Luis, muchas gracias. No, hombre, al contrario, un placer, la verdad. Grandes talentos juveniles, femeniles, por supuesto, y pues un gran periodista con una gran trayectoria, Conrado Quesada, que pues necesita presentación. ¿Ya cuánto tienes de periodista, Conrado? Desde de periodista, oficialmente entré a trabajar en el Independiente en el 2018. 2018, No, no, hombre. 2008. 2008, no, pero antes O 98. no, 98. Carnal, no manches. No. Como dije yo, no, hombre. Qué horrible, pues, muchos años. por favor, sí, es Ya del puedo escribir también mis 98. 25 años en esto y cosas así. Sí, no, y aparte empezaste también Muy morro. en el Radio A Sonora, los ¿no? 15 años en Radio Sonora. En Radio Yo sí empecé Sonora. en Radio Sonora, no como otros. Exactamente, en Radio Sonora a los 15. Los 15. Después, obvio, pues en comunicación, en Independiente, en el Radio Expreso, CA. Radio CA, Ah, en TV Azteca, TV Azteca. bueno, y en fin, y después como periodista independiente. Y unos días en el diario El Jack. bueno, de todo ha hecho Conrado y hemos hecho, y por eso pues siempre ahí su voz es importante. Y pues tratamos de imprimir un ejercicio diferente, de contrastar ideas, vaya entre pues experiencia, juventud, entre práctica, pero sobre todo viendo la realidad, ¿no? Sí, La totalmente. realidad que no nos termina de sorprender. Y así debe ser. No debemos acostumbrarnos a nada. No debemos de No. dejar de sorprendernos, ¿no? Nunca. La gira del presidente y también hasta el asesinato del periodista, Conrado, porque ahora lo que dijo ahorita Ismael Bojorquez me muy llamó bueno. mucho la atención, el director de Río 12, que dijo, pensamos que con el presidente iba a frenar la inseguridad y no, se complicó. O la inseguridad con los periodistas. ¿Por dónde empezamos? ¿La gira o lo del periodista? La gira también, mucho símbolo. Yo le llamo la gira del reclamo, Fanny. ¿Por qué el reclamo? Pues puro reclamarle a Estados Unidos al presidente. Pues yo creo que es parte también de lo que necesitaban escuchar los liderazgos de Centroamérica, en función de que se necesita potenciar otras voces, no nada más al poder hegemónico al que estamos acostumbrados, en este caso de Estados Unidos. De hecho, la gira a mí me parece, como lo mencionas, algo interesante y muy particular, porque yo creo que su origen se dio en aquella carta que el presidente Fernández de Argentina le manda a mediados de marzo a Andrés Manuel, porque Beatriz Gutiérrez Müller, en esta lógica también de que el presidente Andrés Manuel él tenía el compromiso de no salir del país, se pasó 3 años gobernando sin salir de México, y cuando su esposa va a Argentina y hay otros países, el presidente de Argentina aprovecha y le manda una carta específicamente a nuestro presidente solicitándole que de favor comience a visitar los países de América porque era necesario. ¿Por qué era necesario? Bueno, pues al parecer la perspectiva que se tiene del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador en el centro y en el sur de América es esperanzadora. No solo en función del gran apoyo que él tiene en sentido democrático, sino lo que hablábamos ahorita, de potenciar nuevos liderazgos que tengan referencias internacionales diversas y otros tipos de intereses, no solo los intereses explotadores y de opresión que hemos sabido que ha tenido el vecino del norte de manera histórica, ¿no? Entonces de eso fue la gira, inició el jueves, acabó ayer domingo, se visitaron varios países de América Central, Guatemala, Belice, Salvador, Honduras y Cuba, y ahora ya el lunes lo vimos en la mañanera el presidente activándose en México otra vez. ¿Cómo ves, Conrado? Es un evento interesante desde muchos ángulos. A ver, yo sí creo que esta gira tiene el propósito de colocar a Andrés Manuel como un liderazgo latinoamericano. Sí lo tiene, ¿no? Y cuando empezó a llegar hoy los mensajes de todos mis amigos que les gusta Andrés Manuel o que siguen a Andrés Manuel, ese fue el común denominador. Entonces, está bien, es interesante el posicionamiento. Ahora, lo otro que tendríamos que ver es que Andrés Manuel López Obrador se encuentra en este momento ante una encrucijada interesante. Tenemos en julio un evento en Estados Unidos.
un evento que significa mucho y al mismo tiempo para la gente común no significa absolutamente nada, ¿no? Juntar a todos los presidentes de América en una sola reunión, pues no ha resultado ni en beneficio para nosotros, ni beneficio más que para ellos, ¿no? Se toman fotos, se ven un lado de Biden, se ven un lado de... Y si se toman fotos a un lado del presidente de España se ven bien, y si usa un lado de Chávez no. Entonces es un juego de imágenes y de símbolos que no tiene sentido para el común, pero para ellos sí. Porque podemos estar molestos o nos puede desagradar cómo funcionan las cosas, pero la realidad es que en el mundo la lana la maneja Estados Unidos. Nos guste o no nos guste. Y esa lana llega de ellos y ellos deciden cómo. Es preocupante porque yo sumo a este análisis que traemos ahorita un mensaje de Kamala Harris de hace unos meses, donde habla y dice vamos a apoyar a Costa Rica, vamos a apoyar a... y no menciona a México. Era importante que Andrés Manuel López Obrador, como vecino de Estados Unidos, se colocara como un interlocutor. Se había salido el gobierno mexicano de ese juego. No había mucho interés, parecía, en el tema de las relaciones internacionales. Pero urge, ¿no? Porque además América Latina se encuentra ahorita en un momento muy decisivo. O agarramos hacia un lado, o agarramos hacia el otro, o agarramos un lado propio. Y eso creo que es importante en el concepto regional. ¿Qué va a pasar a los mortales con esto? Nada. Nada. Porque si te pones a pensar que nos traigan carne de res de Sudamérica, pues bueno, también. Es bueno para nosotros, más competencia para los productores. ¿Consumiríamos la carne? Habría que verlo. Podemos entrar al análisis de los programas que se hablaron allá, que si Jóvenes Construyendo el Futuro, que si Sembrando Vida. Podemos analizarlo, ¿no? Ahí en la gira con los diversos presidentes, dentro de los temas políticos que se abordaron, bueno, geopolíticos, la particularidad preciso para el beneficio ciudadano fue eso, ¿no? Ciertos, sí se tocaron temas particulares, lo principal sería el tema de migrantes, y hablando en tema de programas, es verdad, ya varios países de Centroamérica se están beneficiando con dos programas, principalmente Sembrando Vida y el segundo, Jóvenes Construyendo el Futuro, y en tema de los beneficios de los ciudadanos de a pie, ahorita que comentaba Conrado que si tiene algún beneficio o no ha tenido o no tenemos nada, fíjate que en el caso de Guatemala hubo una manifestación importante. Hay que recordar, fue en Guatemala donde se le da el reconocimiento del collar, el nombramiento de honorífico de la medalla Quetzal al presidente, no solo por el apoyo de las vacunas COVID-19, sino también porque en México, a diferencia de cualquier otro país de América, inclusive a nivel internacional, ya se le giró nosotros la etiquetamos como CURP, pero pues que es el Registro Único Poblacional, a los migrantes de Guatemala, para que ellos puedan tener acceso al trabajo digno y sobre todo evitar esta migración, este desplazo incesante en el que han tenido, ¿no? Digo, eso nada más comentando en función de lo que se habló. 25,000 las plazas del IMSS, es también parte del anuncio que se dio. Sí, exactamente. Y en caso, plazas del IMSS. Sí, y en caso de Honduras también, por ejemplo, ya se tienen, es de los pocos países que se tienen ya resultados tangibles de los programas, y hay 10,000 jóvenes construyendo el futuro activados y también alrededor de 8,000 o 11,000 agricultores ya beneficiados con Sembrando Vida. Entonces, eso fue de los detallitos ya en términos de qué nos benefició, ¿no? Pero ¿qué nos son 25,000 plazas también? Yo ahí sí, bueno, si vamos a hablar, por ejemplo, de ese tema, es interesante. Jóvenes Construyendo el Futuro a mí me parece más un subsidio al empleo que un apoyo a jóvenes. Si tú revisas las empresas beneficiadas de México, la mayoría son empresas que no necesitan apoyo. La Comisión Nacional Bancaria de Valores, FEMSA, pero hay un 34% de comercio local que se beneficia de esa mano de obra. Pero tienes un 70% beneficiando a las empresas que debiesen generar empleo. Bueno, es lo que te digo, podemos hablar muchos detalles. Sembrando Vida tiene sus observaciones que no han sido aclaradas, pero ha funcionado. ¿Crees que sí va a apoyar a los países centrales esta mirada de México hacia ellos? Yo creo que jugar con el IMSS es peligroso y está jugando mucho con el IMSS. El IMSS no le pertenece al Estado mexicano. ¿En qué sentido? Que el 75% de los recursos del IMSS son de los trabajadores y de las empresas. El gobierno no tendría por qué usarlo. Pero bueno, es lo que tenemos que ver. Nos beneficia si somos un gobierno preocupado por su trabajo, no sé. Si somos un gobierno preocupado por plantearnos como los interlocutores, sí. Sí, eso es lo que yo creo. Políticamente internacional, sí. Es lo necesario. Tendría que haberlo hecho, por supuesto, porque aparte se lo estaban pidiendo. Bien mencionas tú la carta que le mandó el presidente de Argentina al presidente de México. Sí, fue un mensaje interesante porque Argentina estaba negociando su deuda con el Fondo Monetario Internacional, necesitaba ayuda. Y ahí está la ayuda. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Cómo nos va a ver Estados Unidos? ¿Como interlocutores? El tema de Cuba no me preocupa porque para los gringos Cuba no es un tema.
Que eso fue otro detalle, es un ¿no? tema de la Solicitó democracia. abiertamente. Yo como mexicano no me siento tan bien con un presidente reconocido por un gobierno como el cubano. Pero yo no me importo. O sea, soy uno en 150 millones. Habría que analizar si eso nos conviene. Siento yo que esta gira es una gira propia de un mandatario, correcta. Es lo que hubiera hecho Peña Nieto, es lo que hubiera hecho Calderón, es lo que hubiera hecho Fox, es lo que hubiera hecho Salinas. Cedillo tienen que hacer esas giras. Necesitamos tener fraternidad con los pueblos, especialmente con los vecinos. Sí. Tenemos que cuidar la migración. Yo estoy de acuerdo con eso, porque tenemos un Estado presente que se hace cargo de costos y la migración para ellos es un problema para mí, ¿no? Entonces tenemos que regularlo. Pero es importante empezar a hacer un análisis de con qué se está ofreciendo. Y si se está ofreciendo algo como el IMSS, otra vez, cuando ya lo ofrecieron hace unas semanas para arreglar el problema del INSABI que no funcionó, es preocupante. Debemos cuidarlo. El IMSS no le pertenece al presidente. Es hablar también de propiedad, que es muy difícil en este tema, pero tendríamos que analizarlo. Tendríamos que analizar, si en México tenemos observaciones a Sembrando Vida, ¿qué me garantiza a mí que un país de Sudamérica no tenga observaciones? Esos países específicamente. ¿Quién me garantiza que si en México tenemos financiando empleo a grandes empresas, que no haga lo mismo Nayib Bukele con sus amigos? No tenemos esos elementos. Sí, y Bukele, que es todo un esclavo del capital. Que le encanta, ¿no? Que le encanta jugar con el dinero. Es más, ¿quién me garantiza que no compro bitcoins con cosas en el futuro? No lo sé. No. Sí, exactamente. Entonces, todos esos temas son obligados a atenderlos porque es nuestro dinero. No es dinero del presidente. Eso se nos olvidó a los mexicanos hace mucho tiempo. Creo yo que por ahí tendríamos también que empezar a meterle lupa y sí cuidar a ver cómo pasa y qué pasa en la reunión de Estados Americanos, ¿no? Cómo ven a Andrés Manuel, si Biden retoma a Andrés Manuel una importancia ante Biden, ante Kamala, ¿no? Que sí lo tienen un poquito rezagado. Sí, en contexto internacional a mí me parece importante, justo como lo menciona Conrado, hacer el análisis qué pros nos tiene a nosotros como mexicanos y sobre todo como nación mexicana en dos puntos, en la visión geopolítica internacional y en la visión americana. Hay que recordar que ahorita contamos con un presidente que es la cabeza del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También hay que recordar que nosotros como país mexicano fuimos los principales en exigir una distribución justa en el contexto de las vacunas. Ahora, me gustaría hablar de particularidades en esta visita. Vamos a hablar, como decíamos ahorita, de beneficios de la construcción de la fraternidad que va a tener ahora México para con estos países, en función también de cómo nos vamos a proyectar, como este interlocutor que mencionaba Conrado, o como realmente, que es lo que a mí me gustaría comenzar a dar lectura, que es ese liderazgo de América Latina que es requerido y es necesario. Hay que recordar que en su momento Brasil intentó tomarlo. Después la coyuntura política que destazó el gobierno de Dilma Rousseff fue lo que trajo el declive del liderazgo de Brasil. Ahora tenemos también, se exponenció el liderazgo de Argentina, sin embargo, tras la crisis dejada por el gobierno conservador, ahora tenemos al presidente Fernández, como lo dice Conrado, pues con problemas económicos. Entonces tenemos a una Argentina que no puede presentar un liderazgo a nivel América Latina. Entonces es el momento exacto de México para hacerlo. Algo de los beneficios que comentaba, que se tuvieron ahora sí beneficios bilaterales. México ya acordó, el presidente Andrés Manuel con Nayib Bukele, que para con El Salvador tendremos intercambios interesantes de combustibles para hacernos uno de nuestros principales consumidores. Ahora, con Belice, ¿cuál fue otro de los acuerdos? Comodidades arancelarias comodidades de nivel cero, tasa cero arancelaria para la distribución de productos agrícolas y alimenticios. Entonces vamos a potenciar a México como ese, ahora no como ese oligarca explotador, insisto, que es Estados Unidos, sino como un liderazgo que hermane realmente a las naciones, dando oportunidades no solo económicas, sino también de comercio. Pero eso es discurso, Farid. No, pues ¿por qué va a ser discurso? ¿Por qué es discurso? Porque en realidad cuando quieres hablar de la política o de geopolítico o hablar de comparar y poner una nación en la posición de explotador como si una nación fuera en sí misma un individuo, es querer jugar con una discusión que no es tan real. Estados Unidos en sí mismo es un país que ha donado miles de millones de dólares, no solo a América Latina, a muchos otros países. Sí, pero lo que haya hecho Estados Unidos como economía no lo libera como lo que ha ejercido a nivel de suprimir a otras naciones de esos recursos, a nivel internacional. Son los administradores México de esos recursos. ha sido
una de las naciones afectadas por las principales... No es cierto, eso es falso. Claro que sí. México ha sido afectado por su clase política, que es un asco. En eso estoy de acuerdo, Bueno, entonces, que ha sido un asco. Si los Estados Unidos han mandado miles de millones de dólares al mundo y el mundo se los ha gastado mal, es culpa de la clase política que administra sus recursos. Oye, Estados Unidos vive de la economía militarista y de la economía armamentista. ¿Cómo no me vas a decir que es un país que se dedica a su economía a explotar y a saquear otras naciones? Sí, y Cuba renta Pero militares. A ver, Estados Unidos nada tiene que ver en esta gira del presidente. No, claro Al que sí. contrario. No. Pero sí tiene que ver porque el mensaje... Totalmente tiene que ver. Por supuesto, en cuestiones migratorias y la exigencia que hizo para que Cuba participara de nueva manera en las reuniones de las Américas. Por supuesto, pero lo que yo me quiero referir es que si el presidente Andrés Manuel está teniendo la capacidad, no solo por decisión y política, sino por petición de las naciones extranjeras, de ser visitadas y ser lideradas por él mismo, es porque se está acunando, se está reorganizando el liderazgo en América Latina. Esa es la interpretación de quienes siguen a Andrés Manuel en México, y yo la respeto mucho. El asunto es, Andrés Manuel López Obrador como presidente de México tiene necesidades más importantes y preocupaciones más importantes ante un socio comercial que será militarista y lo que tú quieras, pero es nuestro principal socio comercial, nos guste o no. Sí, pero eso no prohíbe a México de generar un intercambio económico de beneficio bilateral con otras naciones. Sí se podrá la pregunta aquí, porque exacto, a ver, ¿hasta dónde llegarían los alcances de fortalecer? Pero ¿cuál negocio? A ver, dime qué negocio puedes tener con El Salvador, además de exportar maras. Es que es la diferencia, mira. Una cosa, tú lo acabas de decir, el Estado, el dinero que se tiene en las instituciones y demás no son ni siquiera del presidente ni de las figuras políticas. No para nada. Y el Estado no es para generar negocios, es para generar bienestar. Entonces, los intercambios de intereses, de programas, o en este caso, las negociaciones enfocadas a los temas arancelarios o comerciales con los energéticos o alimenticios con el comercio agrícola y demás, es una visión de beneficio y de bienestar de Estado, de naciones. Si nos pusiéramos nosotros con una visión comercial, liberalista, en la que el Estado solo está para generar riqueza, pues ahí estaríamos hablando de un gobierno, de una política económica como la de Estados Unidos. No. Ni América Latina ni a México tiene esa visión. No, Entonces, por eso ahorita estamos hablando de este tipo de apoyo, programas. Eso es discurso. A ver. ¿Pero por qué discurso? A ver, explícame. Apenas pasó este fin de semana y ya dices que es discurso. Oye, ni dejas ejecutar la realidad. A ver, explícame, ¿por qué es discurso? Porque estamos analizando lo que ocurrió, ¿no? Vaya, pero a ver, vamos a ir cerrando. Conrado. A mí lo único que me preocupa es, cuando una persona necesita vivir, necesita satisfacer necesidades. El gobierno no genera riqueza. Ni en la visión de derechas ni en la visión de izquierdas el gobierno genera riqueza. El gobierno es un costo. Ahora, si vamos a hacer negocio con un país es porque ese país nos ofrece algo a nosotros. Es decir, hay un grupo de mexicanos, empresarios generalmente, que buscan hacer negocio con un grupo de empresarios de otro país, porque los gobiernos no hacen negocio, son los empresarios. ¿Qué negocio podemos hacer con esas naciones? Si estamos jugando a darles dinero porque estamos agarrando ahora nuestra posición de dar dinero, entonces que me expliquen cómo están usando ese dinero. No, es que eso es basificar el argumento y sobre todo el proyecto y la proyección que fue a generar el presidente a estos países de América Latina. Es reduccionista el hecho de decir, oye, vamos a ir a generar dinero y tal y tal. No, estamos hablando de otro. Es que tú mencionaste el intercambio comercial. ¿Cuál intercambio comercial? Hablé de dos puntos específicos. El que se trató con El Salvador, hablé en términos económicos. Del que se trató con El Salvador, que es el intercambio de combustibles con tasas preferenciales para El Salvador. Y hablé en el caso de Belice, cuando iba a haber las reducciones arancelarias en términos de comercio agrícola. Perfecto, yo no estamos hablando de regalar dinero. Yo estoy completamente de acuerdo. No hay que caer en el absurdo tampoco. No. Yo estoy completamente de acuerdo en que los aranceles son un robo, ¿sí? Los que sean. Sí, por supuesto. Desde esa perspectiva, cuando tú me dices vamos a ayudarle a El Salvador con combustibles, con beneficio vamos a darle se va a comercializar. Los aranceles que va a dejar de cobrar es El Salvador, no México. México va a vender con su combustible al mismo precio. Los aranceles que vamos a dejar de cobrar de lo que importemos de otro país, los deja de cobrar el gobierno. El asunto es, y mi pregunta es, haciendo a un lado el éxito político que puedes interpretar de la gira de Andrés Manuel, que yo no lo niego, lo tiene, vamos a hablar del beneficio a las personas, que es lo que yo siempre he criticado. No tiene un beneficio para nosotros. Que el presidente... ¿A nosotros como mexicanos? Como mexicanos no tiene un beneficio. ¿Por qué no? Pues porque no conseguimos estructurar un acuerdo comercial que beneficie el mercado mexicano. No existe eso. Eso no fue un tema. Estás adquiriendo un consumidor de combustible para los próximos
3 años mínimos que le quedan a este sexenio. Bueno, entonces quieres hablar de Pemex, pues, y vamos a hablar de otro tema. No, es que estamos hablando de los beneficios. ¿Cuál combustible? De la gira. ¿El combustible que importamos o que producimos? ¿Cuál combustible? No, pues a ver, mira, para empezar, Es lo que te digo. IRPAC, que es una de las petroleras, bueno, de las refineras adquiridas de nueva cuenta, con deuda, ya entregó sus primeras toneladas de distribución de petróleo, bueno, en este caso ya de petróleo refinado, para combustible. Entonces, estamos hablando también de 2 nuevas refinerías que se van a crear y se va a estar generando. Entonces, cuando todo se termine, vamos a tener beneficio con El Salvador. No me traigas aquí a compañeros que caen en el absurdo, oye, no, hombre. Pues parte de la nave, son los contrastes. A ver, este es el primer encuentro y vamos, por supuesto, a ir afinando los contrastes de cómo está el país, de cómo está el Estado. Esta fue la primera intervención. Conclusión, ¿con qué concluyes? Yo creo que, como lo dijo Conrado, de manera política, claro que fue una gira con muchos beneficios para la nación mexicana en función que, primeramente, Andrés Manuel rompió con su visión que era no salir del país, lo hicieron salir del país a petición de una comunidad internacional que lo exigió. El presidente, al ser un presidente sensible, comentó, afirmó y decidió salir. Le entregaron 2 medallas, una en Guatemala, otra en Cuba. Trajimos acuerdos internacionales de comercialización, de bienestar, de reducción del flujo de migrantes, que hay que recordar que los migrantes, no quiero decirlo esto como de manera negativa, ni xenófoba, ni mucho menos, pero la migración de El Salvador y de Honduras hacia México eran uno de los principales causas de inseguridad y desigualdad de corto plazo y sobre todo de tangibilidad de la ciudadanía. Con este control de migración y con este apoyo al empleo de los migrantes, por supuesto que los mexicanos de manera directa vamos a comenzar a tener beneficios. Entonces, yo creo que deberíamos de comenzar a tener una visión un poco más amigable con lo que está sucediendo actualmente y no solo caer en ese nefastismo, que es el que está demostrando el compañero, de las acciones del presidente. No estamos con un presidente como Peña Nieto que iba en su avión presidencial con la gaviota y todo su séquito ahí ¿cómo se llamaba? El Estado Mayor Presidencial, con los 2,000 militares alrededor, cargándole casi la corona. Ya no estamos en ese tiempo. Y eso es lo que hay que festejar también. Sí, para un avión de la Fuerza Aérea, es igual. ¿De qué? No, por supuesto que no. Es que no podemos estar comparando. Yo te entiendo, yo entiendo lo que me dices. Y yo no quiero discutir el apasionamiento por Andrés Manuel. Yo lo respeto mucho. No es un tema en el que yo entro a discutir. A mí me gusta discutir lo que se va y se dice allá y cómo nos impacta. Por eso es lo que yo te estoy hablando, de los programas, de los acuerdos, y tú estás cayendo en el absurdo político, es lo que a mí me molesta. A ver, bueno, pero eso no es para molestarse. Estás diciendo, no. Fanny, pero a ver, estamos en la conclusión. Vamos a la conclusión, Ajá. estamos ya, así como te dejó hablar Conrado a ti, Conrado tiene que concluir y ya nos veremos la próxima. Yo creo que vamos a tener que hacer los miércoles porque él tiene los lunes hay politiqueros. Bueno, no, Fanny. Está diciendo que ni va a funcionar, ni se acaba, la gira Fanny, se acaba pues es de un terminar. debate. No, tipo, ¿sabes qué? Yo no estoy diciendo que no va a funcionar. Cerramos. Yo lo que estoy diciendo es, no vi algo que nos dé funcionalidad. Si lo quieres explicar así. Bueno. Los temas y los discursos son muy buenos y yo eso los respeto mucho. Es más, me gustó mucho ver que Díaz-Canel le pusiera medalla, ¿no? Pero al mismo tiempo te puedo decir sí. ¿Con qué otro presidente lo han hecho? Dime. No, a ver, es único, Andrés Manuel. Yo se lo respeto, ¿ok? No nos debemos de sentir orgullosos por tener esa calidad de presidente. Vamos. Pues sí, yo no. Con ninguno. Okay. Bajo ninguna circunstancia. Vamos a cerrar y nos vemos la próxima semana. Va que va. Vamos a estar aquí. No te enojes, Fanny, neta. No, Díselo. ojo, pero hay que subir los argumentos, Bueno, amigo. con permiso, que pase excelente mañana. Los contenidos se quedan ahí arriba, por supuesto, en la multiplataforma. Con permiso, buenos días.